Vamos entonces a resolver el ejercicio de grado de eficiencia de un operador que se encuentra dentro del práctico 3. El algoritmo dice lo siguiente: diseña un algoritmo para obtener el grado de eficiencia de un operario de una fábrica de tornillos de acuerdo a las siguientes condiciones que se le imponen para el periodo de prueba. La primera condición es que produzca menos de 200 tornillos defectuosos y la segunda condición es que haga más de 10.000 tornillos producidos. Son dos factores que van a influir en, de acuerdo a si esto se cumple o no, en el grado de eficiencia de ese operario. Entonces, los distintos grados de eficiencia son grado 5, 6, 7 y 8, y esto depende de estas condiciones. Entonces, es grado 5 si no se cumple ninguna de estas dos condiciones. Es decir, no se cumple que es menos de 200 tornillos defectuosos y no se cumple que hizo más de 10.000 tornillos producidos. Es grado 6 si solo se cumple la primera condición, es decir, la de menos de 200 tornillos defectuosos. Si solo se cumple la segunda condición es grado 7. Y si se cumplen las dos condiciones es grado 8. Bueno, lo primero siempre que tenemos que preguntarnos es si entendimos realmente el problema. Si no lo entendimos, lo volvemos a leer. Y ahora nos preguntamos si voy a necesitar datos de entrada. Como datos de entrada, voy a necesitar sí o sí la cantidad de tornillos defectuosos que hizo ese operario y la cantidad de tornillos producidos que hizo ese operario, ¿sí? Para guardar esa información, lógicamente voy a tener que tener creadas dos variables. Las voy a crear. Entonces esto sería una variable entera que sea tornillo defectuoso. La voy a inicializar en 0. Y después otra variable que sea tornillo producido. Y también la voy a inicializar en 0. Entonces, creadas las variables, ya podemos empezar a pedir esa información. Para pedir esa información, ya vimos en la clase pasada que necesitábamos tener importado el paquete de Scanner. Scanner es una herramienta de Java que nos va a permitir hacer la lectura por teclado de datos de entrada. Y mediante este reader, yo lo llamé reader, voy a poder leer datos de entrada. Entonces, vamos a decir que la cantidad de tornillos defectuosos va a ser igual al reader.nextInt. Primero vamos a pedir estos datos de entrada. Entonces vamos a decir, ingrese la cantidad de tornillos defectuosos. Y ahí los leo, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para la cantidad de tornillos producidos. Y voy a leer en tornillos producidos, en esa variable, voy a guardar lo que leí por teclado. Entonces, esta va a ser la sección de... Esto lo hago solamente para tener el código ordenado. Creación de variables. Esto va a ser lectura de datos de entrada. Y acá ahora voy a empezar con el procesamiento. ¿Sí? Voy a procesar esa información que ya tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Yo como resultado, cuando termine esto, tengo que tener el grado de eficiencia de un operario. Entonces, que esa información también la voy a necesitar guardar en una variable. Entonces, vamos a guardar en una variable entera el grado. La vamos a inicializar en 0. Entonces, voy a tener en la variable grado, ahí es donde voy a guardar cuál es el resultado, después de procesar la información, del grado de ese operario. Entonces vamos a empezar a jugar con los if. Bueno, entonces, vamos con la primera condición, que dice que es grado 5
si no cumple ninguna de las dos condiciones, ¿sí? Entonces, voy a llevar esto para acá, entonces lo pueden ver ustedes también. Vamos a dejar acá también. Entonces, no cumple ninguna de las dos condiciones. Menos de 200 tornillos defectuosos. Los tornillos defectuosos los tenemos en la tornillos defectuosos, en la TD, ¿sí? No se cumple que es menos de 200 tornillos defectuosos. Entonces, se tiene que dar que TD tiene que ser mayor de 200. Mayor o igual, podríamos incluir acá, de 200. Eso significaría, si se cumple que TD es mayor o igual a 200, quiere decir que no se está cumpliendo esta condición. Porque si esta condición se cumple, quiere decir que es menos de 200. ¿Se entiende? Entonces, estoy yendo por este grado 5. No se tiene que cumplir ninguna de las dos condiciones. Entonces, si esto se cumple, no se cumple la primera condición. Y ahora vamos a preguntar si se cumple la segunda condición. La segunda condición es tornillos producidos. Los tornillos producidos tienen que ser más de 10.000 para que esta condición se cumpla. Es por eso que yo voy a preguntar si es menor a 10.000. ¿Sí? Si la cantidad de tornillos producidos es menor a 10.000, podríamos poner menor o igual, porque como no especifica en el ejercicio, dice menos o más, no incluye el igual, nosotros podemos deducir entonces que acá sí lo podemos incluir. Entonces, si la cantidad de tornillos defectuosos es mayor o igual a 200 y también se cumple que la cantidad de tornillos producidos es menor o igual a 10.000, entonces no se están cumpliendo ninguna de las dos condiciones. Y en ese caso, estamos en el caso en el que el grado es grado 5. ¿Sí? Entonces, ya evaluamos el primer grado de eficiencia, ya lo evaluamos en una condición if y ya la tenemos guardado en una variable grado. Vamos entonces a ir por la opción donde esto no se cumpla. Entonces, si esto no es cierto, vamos a evaluar otra condición diferente. Entonces, en el else podemos escribir un if y volvemos a hacer otra pregunta. Esto entonces, vamos a agregar acá, es grado 5. Vamos entonces acá por preguntar grado 6. Vamos a preguntar entonces por grado 6. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Solo se cumple la primera condición, ¿sí? Solo se cumple la primera condición. La primera condición es que es menos de 200 tornillos defectuosos. Entonces, la cantidad de tornillos defectuosos es menor a 200. Eso se cumple, ¿está? Pero no se tiene que cumplir la segunda. Entonces, TP tiene que ser menor o igual a 10.000. ¿Qué entonces va a pasar en este caso? Se va a cumplir la primera, porque se cumple que la cantidad de tornillos defectuosos es menor a 200, pero no se cumple que la cantidad de tornillos producidos es es más de 10.000 tornillos producidos, ¿sí? En este caso, entonces, acá era grado 5. En este caso, entonces, estamos frente al caso de grado 6. Vamos entonces ahora a evaluar el otro caso que nos queda. Que le dejo abajo, entonces no se lee. La otra condición que nos queda es la de grado 7. Acá vamos a evaluar el grado 7. Y lo que nos dice el grado 7 es que si solo se cumple la segunda condición, entonces la primera condición no se cumple y la segunda condición sí se va a cumplir. Eso significa que la cantidad de tornillos producidos es mayor a 10.000. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a evaluar, solo se tiene que cumplir la segunda condición. Eso significa que no se tiene que cumplir esta
Entonces está bien, para que no se cumpla, los tornillos defectuosos tienen que ser mayores o iguales a 200, pero sí se tiene que cumplir la segunda condición. Y está bien, la cantidad de tornillos producidos es mayor a 10.000. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que guardar en la variable grado, que el grado va a ser de grado 7. O sea, el número 7 lo guardamos en la variable grado. Nos queda la última condición que dice que si se cumplen las dos condiciones, entonces es grado 8. Nosotros acá podríamos volver a preguntar, volver a hacer la pregunta. ¿Qué pregunta nos queda? Else, if, y tendríamos que preguntar, esperen que lo hago abajo, que se cumpla la primera condición, es decir, que sea menos de 200, y también que se cumpla que TP sea mayor a 10.000, o sea, los producidos. En este caso, nosotros estaríamos frente al caso del grado 8. Como nosotros dimos análisis de casos y definición de subdominios, podemos saber que no hace falta hacernos estas preguntas, porque si yo estoy haciendo if anidados y evalúo esta condición y no entró, entonces viene a evaluar la segunda condición y no entró, y viene a evaluar la tercera condición y no entró, el único caso posible dentro de mi dominio total de casos es el caso que está acá, en donde TD sí se cumpla que sea menor a 200 y en donde TP se cumpla también que sea mayor a 10.000. Entonces no hace falta preguntar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos directamente a utilizar un else y nosotros podemos deducir que si no entra acá, no entra acá y no entra acá, entonces el grado va a ser de grado 8. ¿Sí? A ver si puedo bajar un poco esto para que no me ocupe tanta pantalla. Bueno, entonces, si terminamos este if anidado, nosotros lo que tenemos acá es que tenemos en la variable grado el grado de eficiencia de un operador teniendo en cuenta las variables TD y TP. ¿Sí? Lo único que nos queda entonces ahora es mostrar los resultados, que sería la salida. Para eso, lo que podemos hacer es system.out.println grado de eficiencia del operador es. Y acá le vamos a concatenar la variable grado. ¿Sí? Bueno, acá también podríamos hacer más completo y decir, ejemplo, cantidad de tornillos producidos, y ahí pintamos lo que es TP. ¿Sí? Después, cantidad de tornillos defectuosos, y ahí pintamos lo que es TD. ¿Sí? Después nos queda imprimir como el resultado, digamos. Entonces, de acuerdo a esos datos de entrada, TD y TP, después imprimimos el resultado. ¿Sí? Todo este espacio voy a borrar. Y estaría terminado. Les dejo para que hagan las pruebas correspondientes de este algoritmo. Fíjense que vamos a tener 4 casuísticas especiales, que son justamente las 4 casuísticas que están acá, para que puedan hacer una prueba de escritorio.